Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de AutoScout 24. Estoy sentado en el nuevo Mazda 3 Sedán. Y más allá de hablaros un poco del coche, de ciertos datos que pueden ser interesantes, queremos hablar de el coche sedán en sí. Y estos datos vienen encaminados a saber un poco las características que pueden interesarnos a la hora de comprar un coche de este tipo. Un pequeño detalle, decir que el coche sedán es aquel que tiene los tres volúmenes de su carrocería separados. Por una parte el motor, por otra parte el habitáculo y por otra parte el maletero. Separado como tal, porque tiene una portezuela para abrir el maletero y no hay comunicación con el habitáculo. Aunque hemos de decir que concretamente coches como este pues tienen los asientos abatibles, con lo cual sí que hay comunicación, pero bueno, tradicionalmente no la había. Es decir, el de 5 puertas tiene un portón y tú ves el habitáculo desde el maletero, por decir así. En el coche sedán pues no. Más allá de que abates los asientos. El Mazda 3 Sedán es un coche de 4,7 metros de largo. Ojo que es un coche bastante grande, es incluso más largo que el Giulia, que es una berlina del segmento D. Esta es del segmento C. Entonces tenemos un coche de generosas dimensiones, tiene también una batalla de 2,7 metros, ahí es un poco menor que la del Giulia, por volver un poco a la referencia de un coche más grande, pero esos 2,7 metros permiten unas buenas plazas delanteras y especialmente buen espacio para las piernas de los pasajeros traseros. En esa cota este coche está bastante bien, pero es un poquito más pequeño que por ejemplo el Ford Focus. Con respecto al maletero tiene 450 litros de capacidad, que está muy bien, y casi 1140 litros si abatimos los respaldos traseros. El Mazda 3 Sedán parte de 22.000 euros con un grandísimo equipamiento de serie. Hemos hecho el equipamiento de serie del Mazda 3 5 puertas y este es igual. Entonces desde el básico Origin ya tenemos un equipamiento de serie muy interesante y superior al de sus rivales. Por ejemplo, el A3 Sedán podría ser un rival por tipo de carrocería y tamaño, pero cuesta 6.000 euros más y está menos equipado de serie. Aparte, bueno, el A3 Sedán mide 4,4 metros de largo, o sea, 30 centímetros menos. Tiene 425 litros de maletero, que no está nada mal para ser tan pequeño. Bueno, es un coche parecido, pero más pequeño y más caro. Y si buscamos este tipo de coches, nos hemos fijado en uno que es una opción fabulosa. El Hyundai i40. Es un coche que parte de 23.000 euros, que es un poco más que el A3 Sedán, pero está peor equipado. Esa es la peor parte del coche. Pero es un coche de 4,7 metros de largo que tiene 2,8 metros de batalla, es decir, más batalla que este, y tiene 505 litros de maletero, todavía más que este. Y aparte, un dato interesantísimo, tiene 70 litros de combustible. Esto seguramente sea por la homologación americana, que les obliga a tener una cierta capacidad de combustible. 70 litros es muchísimo, con lo cual, una vez que lo hemos llenado, tendremos mucha autonomía. Vale, este tipo de coches es, como podemos entender, el coche tradicional. Motor, habitáculo, maletero. A lo largo del tiempo pues han ido apareciendo las carrocerías de 5 puertas, las carrocerías sub, las carrocerías familiares, un tipo de alternativas a un vehículo clásico como este. ¿Qué motivos pueden hacernos llevar a comprar este coche? Me quedo así callado para dejaros responder. Básicamente, creemos que la compra de este coche se hace un poco por tradición y por estética, porque guste este tipo de carrocería. Hay otros motivos, como puede ser que el habitáculo esté separado, que lo hace más insonorizado, o que, por ejemplo, si abres el maletero no se va el calor, entonces los pasajeros están más cómodos. Bueno, puede ser un motivo. Puede ser el motivo de la rigidez. De verdad que si compráis este coche por la rigidez estructural, os estáis perdiendo un montonazo de cosas que son más interesantes en otro coche con portón. La rigidez estructural puede ser un argumento de compra muy bueno si estamos en 1983. Hoy en día, la diferencia de rigidez estructural entre un coche de una berlina tradicional o un coche con portón o con fastback o con shooting brake es irrelevante. Simplemente irrelevante, si es que la hay. Entonces, perder toda la practicidad del portón con el acceso al maletero, la capacidad de carga, la amplitud para buscar todas las cosas en favor de la rigidez no tiene sentido. Haced lo que queráis, creed lo que queráis y pensad lo que queráis. Yo no lo noto como algo importante a la hora de decidir la compra del coche. Entonces al final tenemos con ese tipo de coches un maletero muy bueno con un acceso a él malo. O no tan bueno como si fuera un portón. Es decir, que tenemos 450 litros en este caso con una boca de carga un poco pequeña.
¿Qué hace? Que tengamos que meter las maletas de tal manera que las coloquemos, que nos agachemos, que no lleguemos al fondo y demás. Cuando con un portón abrimos, las echamos ahí, como quien dice, y las podemos sacar y meter mucho más fácilmente. Ese es el principal hándicap de los coches sedán. Hoy en día muchos coches están salvando este escollo haciendo un portón. Lo inventó. En España podemos hablar del Seat Toledo de primera generación para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Es un coche que aparentemente tiene 3 volúmenes porque tiene el maletero separado, pero luego realmente tiene portón. Con lo cual tenemos la línea de una berlina tradicional que gusta mucho, entre ciertos sectores de la población sobre todo, gusta mucho, y tenemos la practicidad y la facilidad de un portón. Creemos que esa es la solución más interesante para poder tener lo mejor de ambos mundos. Y más hoy en día que hablamos de que ya no hay diferencias de rigidez. Entonces, el Kia Proceed es un tipo shooting brake que es algo menos familiar, pero no es sedán. O sea, el que busca una carrocería sedán, ese coche no le parece algo como apropiado, porque es una carrocería más familiar que otra cosa, aunque tenga su estilo. Entonces, ¿cuál coche podríamos comprar hoy en día? Si queremos una berlina mediana tradicional de 3 volúmenes sedán, el Hyundai i40 o el Mazda 3 sedán en el que estamos sentados son muy buenas opciones. En términos generales, el Mazda 3 sedán es muy buena opción y con muy buen equipamiento a buen precio, y el Hyundai lo que tiene es que es mucho más grande, aunque sea más caro y esté peor equipado. Ahí hay que jugar con eso, con vuestras necesidades, lo que busquéis, pues tendréis uno u otro, por poner 2 ejemplos. Podría ser interesante esperar al nuevo Skoda Octavia o a un hipotético Seat Toledo. Esas pueden ser opciones muy interesantes porque tengan portón trasero. Habrá que esperar. Esperamos haberte ayudado a conocer un poco más este tipo de coches, un poco más el Mazda 3 Sedán o alguno de sus rivales, y ayudarte a elegir una compra que se adecue a tus necesidades. Gracias por tu atención. Un saludo.